Del día. La noticia del día, volvemos a Washington para hablar sobre la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump. María Alejandra Medina es editora internacional del diario El Espectador y estuvo hablando en entrevista con el presidente Gustavo Petro, que le contó algunos detalles, Lucas, sobre qué fue lo que pasó en esa reunión, de qué hablaron, qué significa la S que le puso a la gorra de Make America Great Again. Mejor dicho, María Alejandra, usted está en Washington con el presidente. Quisiera saber si usted da por terminada las tensiones que existieron con el presidente Donald Trump después de esta reunión. Yo pienso que tensiones siempre va a haber, las ha habido, las habrá. No entre Trump ni yo, sino entre formas, civilizaciones, culturas diferentes que comparten un mismo continente y deben comprender hacia adelante cómo se comparte. Este año pues hubo violencias, demasiada, diría yo. Hubo entendimientos, hubo construcciones democráticas como la OEA, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Digamos, las posibilidades de un gran pacto por la vida, como le dije a Trump, en las Américas, plural, me tocó ponerle una S a la cachuchita que él me regaló roja, donde habla de una gran América, pero es una América, son las Américas, que deben ser grandes, todas. Y en esa medida, pues, yo creo que fue buena la reunión y que habrá más tensiones, pero aprenderemos a convivir en un mismo continente siendo diferentes. ¿Usted se limitó a entregar resultados en la lucha contra las drogas o se hicieron nuevos compromisos? Realmente no hablamos mucho de números. Él vio unos cuadros, unas imágenes, le compartí las imágenes que yo mismo viví. Y grabó Bolívar, creo, Gustavo Bolívar, en un carro cuando nos atacaron en Cúcuta. Una fiscalía que no quiso investigar un atentado contra un candidato presidencial en 2018, pero que yo pude lograr a través de científicos forenses determinar a través de la onda de sonido que efectivamente eran disparos de arma automática, y a él le gustó ver eso. Empatizaron. Porque él también vivió eso, ¿lo recuerdas? Y entonces ahí se construyó un puente, porque en el fondo somos sobrevivientes, y ya fluyó toda la conversación en diversos temas. Después de exponer esas cifras en materia de lucha contra las drogas, ¿usted es optimista con que este año nos pueden volver a certificar? No coloqué eso como un objetivo, sino básicamente el que nos podamos entender y verificar los números y construir una política eficaz, fue la palabra que usé, no retórica. Disminuir realmente las hectáreas de cultivo de hoja de coca, disminuir realmente la cantidad de cocaína que sale y lograr unos acuerdos con Venezuela y con Ecuador y con los mismos Estados Unidos que nos permita que la erradicación que vale y que es eficaz es la que arranca de raíz el vegetal, y que eso solo se hace con la buena voluntad del campesino. No se hace agrediendo al campesino, sino contando con su alianza respecto a ese objetivo. Y creo que las imágenes que mostré de centenares, en este momento miles de campesinos arrancando de raíz los vegetales de hoja de coca, nos permiten decir que Colombia entra en un terreno cada vez más eficaz, que tiene consecuencias negativas en otros países como Ecuador, y que es necesario una colaboración total, inmediata con la República del Ecuador para evitar que la violencia que nosotros vivimos ahora la viva Ecuador. Bien, en cuanto, ya que menciona el tema de Venezuela, ¿usted se ofreció a desempeñar algún papel en esa transición democrática o se le hizo a usted algún pedido? Hablamos de proyectos concretos. La política venezolana es de los venezolanos. Podemos tener opiniones, pero es así. Y hablamos de en el occidente de Venezuela y oriente de Colombia, nororiente, cuántas posibilidades de integración energética tenemos. Y que si me permite brevemente describirlas, es básicamente poder otorgar energía limpia del norte de Colombia vía los cables eléctricos que ya tenemos tendidos y articulados para reactivar la economía fósil, gas y petróleo del occidente de Venezuela, de tal manera que pueda establecer un puente de reactivación económica hacia una nueva economía que entre Colombia y Venezuela sería muy fructífera, muy rica,
en toda nuestra frontera a lo largo y ancho y bastantes kilómetros adentro de la frontera. Entiendo que el grupo Ecopetrol jugaría un papel muy importante en eso, entonces. Sí, llevé el presidente de Ecopetrol y habló, le gustó mucho a Trump, lo que ahí oyó, que no es más sino describir lo que ya tenemos, que no es qué vamos a hacer, sino lo que ya tenemos. Siendo alcalde, ayudé a hacer un tubo de gas de TGI en ese momento, que presidía, con Roa, que era su presidente. Y sabemos bien que las articulaciones entre Colombia y Venezuela en materia de gas, en materia de energía eléctrica, en materia de petróleos, de los puertos que se pueden usar, de la riqueza que puede quedar y de cómo esa riqueza puede transitar hacia una de las grandes generadoras de energías limpias, que debería ser Ecopetrol. El Congreso colombiano lo ha dejado, pero que tiene una potencialidad inmensa. Solo La Guajira le puede dar energía limpia a toda Colombia y a toda Venezuela. 9:53 p.m. María Alejandra Medina, editora internacional del Espectador, hablando en entrevista desde Washington con el presidente Gustavo Petro sobre esta reunión. Por eso hacemos contacto también con nuestra analista Teresita Aya para hablar sobre lo que queda de un encuentro en el que la conclusión de ambos mandatarios es que se desarrolló en buenos términos. Teresita. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de la visita del presidente Petro al presidente Trump en la Casa Blanca. Una visita que pudo haber dejado muchas observaciones, pero dejó un buen resultado, sobre todo en el tema que más le interesaba al presidente Trump y que es un tema que para los colombianos es muy importante, que es la guerra contra el narcotráfico. En palabras del presidente Trump, se llegaron a buenos acuerdos, hubo una buena conversación frente a ese tema. Y es que para él, como les he dicho antes, esto es una promesa de campaña, algo que él tiene que enfrentar sí o sí, o como dice él, por las buenas o por las malas. Y parece que lo van a enfrentar por las buenas. Para eso, les cuento, fue clave que entrara a la reunión el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien tiene todas las cifras, no solo las incautaciones, pero también de qué se está haciendo para reducir la droga que sale hacia Estados Unidos y frente a grupos como el ELN, que ya lo había mencionado Trump en el pasado, las disidencias o el Clan del Golfo que manejan las rutas. Fue clave, como les digo, el que estuviera el ministro de Defensa en esa reunión. Ahora, no estaba su contraparte, su homólogo, el ministro de Guerra de Estados Unidos, pero sí estaba el vicepresidente y sobre todo Bernie Moreno. Y esto es interesante, porque Bernie Moreno es la persona a la que el presidente Petro le echa la culpa de la mala información que le llega al presidente Trump. Entonces acá el mensaje era, aquí está Bernie Moreno, él está oyendo y vamos a aclarar todos los temas de una vez por todas. Eso fue supremamente interesante. Ahora, dicho eso, que se logró un acuerdo en eso, también dijo el presidente Trump, se habló de sanciones, no mencionó si a Colombia o personales, eso lo dejó en el aire, pero es un tema clave para el país y también para el presidente Petro, hay que decirlo. Dicho todo eso, y si estamos hablando del presidente Petro y su llegada a la Casa Blanca, también es cierto que fue una visita de muy bajo perfil, una visita de un jefe de Estado, sí, una reunión de líderes de gobierno, sí, pero de muy, muy bajo perfil. Primero, no entró por la puerta principal, a donde el presidente Trump hubiera salido a recibirlo y donde está la prensa internacional y local tomando fotos. Entró por una puerta lateral, dejando el automóvil en un parqueadero subterráneo. De ahí fue directamente a la oficina Oval, luego de un pequeño tour por la Casa Blanca que le hizo el presidente Trump, yo pienso, para romper el hielo, y le funcionó. Entonces, bajo perfil, no hubo prensa, se mantuvo cerrado a todos los miembros de la prensa todo el tiempo, nunca se abrió, pero como vimos, los resultados son de alguna manera, digamos, satisfactorios para Trump, sus promesas de campaña y para los dos países.